Hola, ¿qué tal, hermano y hermana en Cristo? Hoy vamos a continuar con el capítulo número 12 y 13 de la primera carta de Corintios, de San Pablo a los Corintios. Vamos a ver dos capítulos hoy porque van, digamos, de la mano, van ligados. Si no comprendemos los dos, no vamos a entender lo que nos quiere decir, lo que hoy vamos a aprender, vaya, ¿no? Lo que las Sagradas Escrituras nos quieren decir el día de hoy. Y pues bueno, antes de comenzar con el video, nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos, ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de nuestra alma que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, digamos y hagamos, para que todo sea para la mayor gloria de Dios. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Y nos cubrimos con la preciosa sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo. Mano derecha, efecto de mi cámara frontal, se ve como mi mano izquierda. Bueno, antes de comenzar con la lectura y el análisis, solo para informar nuevamente, en mi primer comentario dejo mi correo electrónico para todos aquellos que quieran hacer su confesión de vida. Es importante que la hagamos ya en estos tiempos. Recuerden que la confesión está en español y en inglés para los que quieran solicitármela. Voy a dejar mi correo, mándenme un mensaje para que yo les pueda enviar el archivo en PDF, lo engargolan y ya nada más es cuestión de subrayar pecado por pecado para que ustedes vayan haciendo examen de conciencia de qué es lo que no han confesado y que lo confiesen. También voy a dejar los links de donde explico esta guía de confesión de vida que consta de 65 hojas. ¿Por qué? Porque recuerden que en algunos pecados ustedes tienen que ser específicos, ustedes tienen que, si bien es cierto que prácticamente en la guía están los pecados descritos, pero ustedes tienen que, tal vez les falta algo, ¿no? Tal vez ahí, digamos, bajo ese ejemplo, tal vez tú recuerdas algo más y tienes que anotarlo. Por eso hay separaciones por cada sección. Bien, bueno, una vez dicho esto, tú sabes, ¿no? Si me la solicitas, te la haré llegar, perdón, por correo electrónico. Segundo, para todos aquellos que quieran los productos, recuerden que estos productos van a ser para combatir. En 2020 tuvimos algo a nivel mundial y lo tenemos actualmente. Va a venir algo nuevo. Recuerden que en el primer comentario está especificado para qué son esos productos, entonces importante que tú los adquieras. Recuerda que esto es sobre todo para el bien de cada uno de nosotros. Hay diferentes productos que sobre todo el jabón, el shampoo, las cremas y las pomadas, que son las que van a ayudarte para secar lo que vaya a salir en la piel. Recuerda que la piel va a ser afectada por esto que va a venir. Entonces, simplemente en el primer comentario sí te voy a especificar de qué trata. Bien, ahora sí, una vez dicho esto, vamos a comenzar la lectura que dice así. Primera de Corintios capítulo 12. Dones espirituales y armonía. Ahora, hermanos, les recordaré lo siguiente respecto a los dones espirituales. Cuando aún eran paganos, se volvían frenéticos ante sus ídolos inertes. Ahora les digo que ninguno puede gritar, maldito sea Jesús, si el Espíritu es de Dios. Y nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino con un Espíritu Santo. Y pues bueno, aquí el Señor, igual vamos a ir analizando parte por parte. Vemos cómo San Pablo se dirige a los corintios. ¿Por qué? Porque recordemos que eran pueblos paganos, pueblos que tenían ídolos, dioses diferentes, ¿no? Actualmente, esto digamos, actualmente lo seguimos teniendo, ¿no? Para todas las personas que son ateas, recordemos que los ateos no creen en Cristo, no creen en un Dios de ciencia, que el Dios de que si me lo compruebas, existe y si no, no existe bajo este método científico, ¿no? Entonces vamos a ir dándonos cuenta que eso en nuestra actualidad está, lo encontramos no nada más en ellos, sino también en todos aquellos, perdón, que tienen diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas, ¿no? Que no son las de Cristo. Y vemos aquí cómo San Pablo menciona dos cosas importantes.
Una vez que siendo creyentes o una vez conversos estas personas, dice, ahora les digo, ninguno puede gritar maldito sea Jesús si el Espíritu es de Dios. Y claro, nosotros no podemos maldecir cuando ya estamos convertidos. Cuando ya tenemos una conversión en Cristo no podemos decir, maldita sea, esto hay que quitarlo, porque recuerda que esto existe. A medida de que tú te conviertas, hay mucho católico, que digamos, católico entre comillas lo digo, porque apenas, digamos, yo entiendo que a veces todo esto es de formación. Yo repito, nuestro camino y nuestra conversión a Cristo la tenemos, sí, digamos, tú ya la tienes, ¿no? Te convertiste a través de un retiro, te convertiste a través de un milagro, te convertiste a través de una sanación. Algo tuvo que haber en tu vida para que tú creyeras en Cristo. ¿Qué es lo que pasa después de creer? Tú tienes que acercarte a Cristo para que le conozcas. Y tú le vas a conocer a Cristo leyendo la Biblia, leyendo el catecismo de la Iglesia Católica, para que tú te vayas formando y vayas llegando ahora sí a la santidad. ¿Por qué? Porque no nada más por creer en Cristo ya vas a llegar a ser santo, es decir, vas a vivir tu vida normal como la vives y llegas a ser santo. No, tú tienes que conocerle para poder llegar a ser santo y ver qué cosas sí debes de hacer o qué cosas le agradan a Dios y qué cosas le desagradan a Dios que tal vez tú estás haciendo. Una de ellas es esto, ¿no? A veces nuestro vocabulario, nuestra forma de hablar. Y hablo de esto porque en muchas ocasiones la gente a veces por desconocimiento, es decir, ya conversa, empieza a maldecir. Maldita sea. A veces, digamos, estás tan acostumbrado a tus palabras que cotidianamente diríamos cuando eras pagano, cuando no creías en Cristo, las decías, y empiezas a decir, maldita sea, ¿por qué me pasó esto? O maldición. A veces, he visto mucho eso en los jóvenes. Maldición. Como una forma de expresarte y a veces no con esa intención o más bien no con ese conocimiento de saber que maldecir es malo. Ellos lo hacen porque para ellos simplemente es una expresión, ¿no? Coloquial que se usa actualmente, pero no, no debemos de decir ni maldición, ni maldita sea, o maldito seas, o maldita seas, o maldito, ¿no? No debemos de maldecir de ninguna manera a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí dice nuestro Señor, ahora les digo que ninguno puede gritar, es decir, ahora tú que ya estás convertido, que ya estás convertida en cristiano o en cristiana, no puedes, dice, ninguno puede gritar, maldito sea Jesús. Hablando de maldiciendo a Cristo, ¿no? Oye, porque a veces muchas personas también dicen, oye, ¿por qué me pasa esto? Jesús no existe, maldito sea Dios, maldita la hora en la que me creó, maldita la hora en la que yo conocí de Él. O sea, no podemos, cuidado con esas palabras, ¿por qué? Porque nosotros mismos nos maldecimos. La bendición de Dios ya no llega a nosotros y entonces nos va mal en la vida, empezamos a encontrarnos con diferentes circunstancias en la escuela, en el trabajo, con la familia, que nos empieza, digamos, pareciera que te empieza a ir mal, ¿no? Entonces, cuando te empieza a ir mal es ¿por qué? Porque estás maldito. Y recuerda algo, una cosa es cuando nosotros estamos malditos es debido también a nuestros pecados. Por eso te invitamos a hacer tu confesión de vida. Cuando tú haces tu confesión de vida, todas esas maldiciones que llevas cargando, ya sea por generación o por ti mismo, es decir, las dos cosas, ¿qué es lo que hacemos? Nos liberamos de esas maldiciones. Y entonces es cuando uno empieza a confesarse, es cuando empieza a conocer de Cristo y dices, bueno, ya me liberé de esas maldiciones, pero ahora yo también ya no debo de maldecir ni a Cristo ni a mi prójimo. Cuando aquí San Pablo habla de decir, maldito sea Jesús, entonces nadie puede decir, ahora les digo que ninguno puede gritar, maldito sea Jesús, si el Espíritu es de Dios. Si tú dices ser cristiano o cristiana y tienes el Espíritu Santo, ya no puedes maldecir. Y luego dice, y nadie puede decir Jesús es el Señor, sino con un Espíritu Santo. Claro que sí, ¿por qué? Porque nosotros a medida de que nos convertamos, de que nosotros digamos que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es el Mesías, que reconozcas tú a Cristo como tu Salvador, entonces tú estás hablando con un ese Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque recordemos que el Espíritu Santo desciende sobre nosotros cuando recibimos la confirmación. Cuando recibimos la confirmación, el Espíritu Santo desciende como los apóstoles cuando recibieron ese Espíritu Santo y entonces nosotros empezamos con este camino hacia la santidad, con este saber y conocer de Cristo, pero al mismo tiempo practicando lo que vamos aprendiendo. Entonces todo eso es un proceso en cuanto a tu vida, no lo dejes y sigue adelante. Y luego dice, hay diferentes dones espirituales,
pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Escuchen, aquí ya llegamos a esta parte donde decimos, hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? Vamos a ir aclarándolo porque aquí San Pablo nos va a hablar de dones y carismas. Hay que identificar qué es qué. Entonces, los dones, recordemos que del Espíritu Santo son 7. Sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, temor de Dios y fortaleza. Son 7 dones del Espíritu Santo los que nosotros recibimos cuando hacemos la confirmación. Y eso ahorita lo vamos a ir explicando más a detalle. Dice, hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Cuando habla de los ministerios, un ministerio es un mandato de Dios. Dentro de ellos, pues recordemos que está el ministerio sacerdotal, que es el de diaconado, presbiterado y obispado, ¿no? Que es el que les da sobre todo a los apóstoles, como nuestros jerarcas, como la cabeza de la iglesia. Y de allí, pues también nosotros como servidores tenemos diferentes ministerios. Algunos son catequistas, algunos se dedican a la sanación, algunos se dedican a la curación, algunos tienen por ejemplo, el don de lenguas, y ahorita lo vamos a ver, escuchemos. Entonces dice, hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. Y aquí también es cierto, porque recordemos que los dones espirituales son de Dios, el Espíritu Santo forma un solo Dios junto con nuestro Padre Yahvé, creador de cielos y tierra, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Redentor, y el Espíritu Santo, que es el santificador, porque nosotros ya una vez bautizados somos hijos de Dios y que lo que queremos es llegar nuevamente a la santidad, la que perdió Adán y Eva después del pecado original. Bien, seguimos. La manifestación del Espíritu a cada uno se le da, es para provecho común. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro el don de la fe, por el Espíritu, a otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro profecía, a otro reconocimiento de lo que viene de lo bueno y de lo mal, del mal espíritu, a otro hablar en lenguas, a otro interpretar lo que se dijo en lenguas, y todo esto es obra del mismo y único Espíritu que da a cada uno como quiere. Y escuchemos entonces aquí, vamos viendo también que con los dones, es decir, con los 7 dones del Espíritu Santo, vamos viendo ya los carismas. Los carismas es, ¿qué es un carisma? Es cómo tú, tu forma de ejercer los dones espirituales que Dios te ha dado. Un carisma es eso, es decir, cómo tú practicas, cómo tú estás ejerciendo esos dones, de qué manera. ¿A qué voy? Porque muchos dicen, bueno, el carisma, es decir, no logro comprender realmente entonces la diferencia entre un don y un carisma. Los dones espirituales, que son 7 y que ya mencionamos, esos los tenemos todos. Ojo, queremos aclarar esto y aquí vamos a empezar. Los dones espirituales, los 7 dones del Espíritu Santo, todos los tenemos, todos tenemos sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, temor de Dios y fortaleza. El carisma es cómo tú ejerces esos dones hacia el prójimo. Con amor, los ejerces por miedo, los ejerces porque te están obligando, los ejerces con amargura, los ejerces por obligación. ¿De qué manera estás, cuál es el carisma con el que tú estás ejerciendo los dones espirituales que nuestro Señor te ha dado en la confirmación? Vamos aquí rápidamente a aclarar algo. En el bautismo, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que hacemos? Nos bautizamos, pero ese bautismo, ¿qué es lo que implica en nosotros? Simplemente el que seamos reconocidos como hijos de Dios, porque nosotros al nacer simplemente fuimos criaturas. Cuando nosotros somos bautizados, en ese momento volvemos al Creador y Él nos reconoce como hijos de Dios. Recordemos que cuando Juan el Bautista bautiza en el río Jordán a nuestro Señor Jesús, ¿qué es lo cuáles son las palabras que salen del cielo? He ahí, este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. El Padre Yahvé está reconociendo a Jesucristo como hijo.
Y lo mismo pasa con nosotros. En el bautismo, nosotros somos reconocidos como hijos de Dios. El Padre nos acepta como sus hijos. Eso es lo que pasa en el bautismo. Todavía no recibimos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Lo vemos como Jesús, ¿qué es lo que dice Juan el Bautista? Yo solo bautizo con agua, pero el que viene después de mí bautizará con el Espíritu Santo. Y claro, Jesús en ese momento recibe el bautismo con agua, el bautismo de ser reconocido hijo de Dios. Después vendrá el bautismo, que es con el Espíritu Santo, que es el que va a ejercer nuestro Señor Jesús hacia todas las naciones, porque Él va a bautizar con el Espíritu Santo. Y eso lo vemos, los apóstoles primero también fueron bautizados con agua, y el día de Pentecostés, nuestro Señor bautiza con el Espíritu Santo a los apóstoles. Si se dan cuenta, son dos cosas diferentes. Muchos pensamos que porque la palomita, porque el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, según lo narrado por Juan Bautista, pensamos que en el bautismo recibimos el Espíritu Santo y no. Simplemente recibimos esa gracia de volver a ser reconocidos hijos de Dios. Y en la confirmación, por eso está el segundo sacramento o tercero, comunión, confirmación, que en la confirmación recibimos ahora sí los dones del Espíritu Santo. En la confirmación para nosotros es ese Pentecostés donde los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en forma de lengua, de fuego, y nosotros en la confirmación es lo mismo. Para nosotros la confirmación es que el Espíritu Santo ahora sí desciende sobre nosotros, sobre nuestra alma, y entonces se activan, digámoslo así, los dones espirituales para que nosotros podamos trabajarlos para el Señor, que son estos siete dones, perdón, que ya te mencioné. Ahora bien, una vez que comprendimos entonces eso, ¿dónde lo podemos ver? Hechos de los Apóstoles. Cuando Felipe, recuerden que Felipe va al pueblo de los samaritanos, que eran paganos, y que Felipe precisamente, él simplemente al contarles de Jesús, digamos, al predicarles de nuestro Señor Jesucristo, la gente se convierte. Samaritanos, no todos como siempre, ¿verdad? Pero la mayoría de samaritanos en ese momento se convierte y cree en Jesucristo. Y lo que hace este Felipe, ¿qué es lo que hace? Los bautiza con agua. ¿Por qué? Porque en ese momento están aceptando que el reconocimiento de ser hijos de Dios, de ser hermanos en Cristo. Entonces, fíjense muy importante cómo viene esto. Y después lo que hace Felipe es manda a llamar a Juan y a Pedro para que ellos impongan las manos y desciende el Espíritu Santo sobre ellos, porque ya fueron bautizados. Entonces lo que hace Pedro y Juan es venir para que ellos como sacerdotes, como obispos, impongan las manos a las personas que ya fueron bautizadas por Felipe y que ahora sí reciban ese sacramento de confirmación, que es ser bautizados a través del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo descienda sobre ellos y ahora sí ellos puedan tener estos 7 dones ya como tal, digamos, activados para ejercerlo y para que ellos puedan también conquistar más gente para nuestro Señor Jesús, puedan conquistar más naciones paganas y puedan convertirlas a nuestro Señor Jesucristo a través del testimonio, a través de las palabras, a través de las acciones, a través de la enseñanza. Entonces eso ahí lo vemos claramente. Ahora bien, muchos en esto a veces tenemos dudas. Oye, ¿y cómo yo sé cuáles son mis dones? Recuerda que para que tú sepas que más bien no es que tú tengas un don en especial, es decir, no es como que yo, Eddie, tengo el don de sabiduría y nada más, no tengo ni el conocimiento, ni la ciencia, ni el temor de Dios, ni la piedad, no. Por eso quiero ser específico. Cuando recibimos el sacramento de confirmación, en ese momento, los 7 dones, sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, temor de Dios y fortaleza, todos los aceptamos en ese momento. Nuestro Señor, por eso decimos que somos templo del Espíritu Santo, porque en ese momento el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y entonces empiezan esos dones a tener fruto. La semilla que a través del bautismo fue sembrada siendo hijos de Dios, empieza a florecer a través de los dones del Espíritu Santo y entonces nosotros ya podemos comprender mejor las cosas de Dios. Bien, entonces una vez que nosotros tenemos eso, nosotros vienen los carismas, que es cómo tú ejerces la sabiduría, cómo que Dios te dio, cómo ejerces tú el don de ciencia que Dios te dio, cómo tú ejerces el don de piedad que Dios te dio,
¿Cómo ejerces tú esos 7 dones que Dios te dio? Todos tenemos los 7 dones del Espíritu Santo. Aquí el punto es, ¿cuáles son los carismas que Dios te va a dar a través de esos dones? Y esos carismas van a ser estos, los que San Pablo aquí menciona. Escuchemos nuevamente que dice, a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro el don de fe por el Espíritu, a otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu, a otro poder hacer milagros, a otro profecía, a otro reconocimiento de lo que viene del bueno y del mal espíritu, a otro hablar en lenguas, a otro interpretar lo que se dijo en lenguas. Entonces aquí vemos que los milagros, las curaciones, el don de lenguas, tanto de interpretar como el de hablar, son los dones, son los dones al final del Espíritu Santo que se ven reflejados como los carismas. ¿Por qué? Porque es decir, cuando tú agarraste y dijiste, ok, ¿sabes qué? Bueno, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero conocerle, y empiezas a entrar a un servicio dentro de tu parroquia, de tu iglesia, en ese momento tú vas a empezar a ver cuáles son los carismas que Dios te va a dar para ejercer esos 7 dones. Por ejemplo, vamos a especificar esto. Nosotros cuando empezamos, digamos, a leer, sobre algunas cuestiones de la Biblia, cuando empezamos a conocer más acerca de nuestra doctrina, ¿qué es lo que pasa? Empieza a florecer el don de ciencia. Todos tenemos, repito, estos dones. La ciencia, ¿qué es lo que pasa? Con la ciencia conocemos, ya sea que por palabra, es decir, cuando una persona me dice, oye, ¿sabes qué? Cuidado, cuando cruces la calle tienes que voltear hacia los lados. ¿Para qué? Para que no te vaya a atropellar un coche. En ese momento yo estoy teniendo ese conocimiento de que cuando cruce una calle tengo que fijar tanto a la derecha como a la izquierda para ver que puedo cruzar con seguridad. Cuando tú vas aprendiendo ese tipo de cosas, ahí la aprendiste porque una persona te lo dijo, es decir, vía que oral, ¿no? Es decir, una persona a través de su conocimiento te lo transmitió y tú lo aprendiste. ¿Cómo podemos seguir aprendiendo este don de ciencia? ¿Cómo se activa este don de ciencia? A través de lo escrito. Cuando uno viene y va a leer libros, por ejemplo, que de matemáticas, para poder sumar, para poder restar, para poder multiplicar, para poder dividir. Tenemos que entonces cuando uno lee, entonces también empieza ese don de ciencias. Cuando, por ejemplo, tú lees acerca de Santa Hildegarda de von Bingen, ¿no? Cuando da digamos, medicinales, tú empiezas a leer y empiezas a llenarte de conocimiento para saber para qué sirve cada una de esas plantas que Dios creó. Y cómo podemos también tener conocimiento, este don de ciencia. Conocimiento y ciencia van de la mano. La ciencia, porque a través de lo escrito, de lo oral o de algún sueño o de alguna visión, uno que se va llenando de qué? De conocimiento. Y ahí viene este segundo don, que es el de entendimiento. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que tú vas conociendo, ¿sí? Vas entendiendo las cosas. Ojo, mucho cuidado, fíjate cómo van ligados estas cosas. La ciencia es el conocimiento que tú vas, entonces vamos a hacer un resumen. La ciencia es todo ese conocimiento que tú vas aprendiendo a través de lo que leíste, a través de lo que te dijeron, a través de un sueño, a través de una visión. Obviamente estos sueños y visiones, estoy hablando de visiones y sueños proféticos que vienen de Dios. Entonces así nosotros nos vamos llenando de conocimiento y vamos aprendiendo. ¿Y qué es lo que pasa? A través del segundo don, que es el entendimiento, uno va precisamente eso, comprendiendo de qué se refiere esa visión, va a comprender y va a entender a qué se refiere ese sueño profético, va a entender por qué, porque cuando yo leí lo de las plantas, ya fui llenándome de conocimiento y entiendo para qué sirve cada una de ellas, o para qué sirve la suma, la resta, la multiplicación, la división, según la ciencia que leas. Eh, También, obviamente, una vez que tenemos estos dos dones de conocimiento y de entendimiento, ahora se viene el don de sabiduría, porque el don de sabiduría es el saber, es decir, se dice que un sabio es porque conoce y sabe muchas cosas. ¿Qué pasó con Salomón? Él tenía el conocimiento de todas las cosas. ¿Por qué? Porque tenía el conocimiento que Dios había infundido en él. Ojo, estos dones no es como que tú leas y dijiste, bueno, como yo, Eddie, soy un buenazo para todo, entonces yo soy el sabio y esa sabiduría viene de mí, no viene de Dios. No, cuidado.
Cuando tú empiezas a hacer eso, empiezas a caer en soberbia y en egoísmo. Te empiezas a volver una persona soberbia. ¿Por qué? Porque piensas que, digamos, Dios no te dio ese don, que tú naciste perfecto, que tú naciste, digamos, siendo el sabelotodo y para comprender todas las cosas. Entonces, ahí hay que tener cuidado, porque entonces los dones que Dios te dio, te va a pedir cuentas de eso cuando mueras, y entonces, cuidado. ¿Por qué? Porque una persona soberbia y una persona egoísta solo se lo quiere quedar para él sin compartir, y si lo comparte, con un costo. Entonces hay que tener cuidado. Ahora, bueno, una vez que viene este don de sabiduría, como dijimos, es que tú te llenaste de todo ese conocimiento y entendimiento. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué debes tú hacer con esa sabiduría que Dios ya te ha dado? Primera, pues bueno, tenemos que eso te hace fuerte, hablando de una fortaleza espiritual. Tú al tener estos dones de ciencia, entendimiento y sabiduría, te vuelves realmente fuerte en el espíritu. ¿Por qué? Porque, digamos, difícilmente Satanás te puede engañar. ¿Por qué Satanás no tentó a Adán cuando estaban en el jardín del Edén? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Estos dones los tenía este Adán, y él tenía esa sabiduría de Dios. Entonces, sabía la serpiente que si tentaba a Adán no iba a poder lograr que cayera. Ojo, mucho cuidado en eso. Por eso es importante saber que tú, entre más conocimiento, entre más ciencia y entre más sabiduría tengas, difícilmente Satanás te va a poder tentar. ¿Por qué? No porque seas inmune a, sino porque estás en la gracia de Dios, estás en su gracia, estás con Dios, estás bajo ese Espíritu Santo. Y ojo, una vez que tú tienes eso, entonces decimos que el don de fortaleza se activa hablando espiritualmente. No se refiere a que estás bien fuerte, a que fuiste al gimnasio y como eres una persona de fisicoculturismo, pues cargas pesas y entonces tienes la fuerza física suficiente. No, está hablando de una fuerza espiritual, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos eso, ahora sí se vienen los últimos dos dones o tres dones más bien. Consejo, ¿por qué? Con la sabiduría, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Si yo soy, digamos, sabio, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Ah, bueno, con esa sabiduría que Dios me dio, no porque yo haya nacido así, yo tengo que ayudar al prójimo, a mi hermano, a mi hermana, a mis compañeros de trabajo, a las personas que me encuentre. Por ejemplo, ahorita, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos aconsejando a través de la palabra de Dios. Si Dios me dio a mí este don de poder entender la palabra de Dios, entonces yo te la tengo que compartir para que tú también la entiendas. Y eso, digamos, es un consejo. Cuando yo puedo, una persona está afligida, una persona está triste, una persona no sabe qué hacer de su vida o se quiere suicidar o quiere algo, uno va y le comparte palabra de Dios. ¿Para qué? Para precisamente darle ese consejo que tal vez en casa no tiene, ese consejo que tal vez con los amigos no tiene, ese consejo que está buscando de Dios. Entonces, y ese consejo, mucho cuidado, puede ser ejercido de dos maneras: a través del temor de Dios o a través de la piedad. ¿Por qué me refiero a través de estos dos? Y si no, es que más bien es de los dos, pero hay muchas personas que a veces lo malinterpretan y lo están ejerciendo mal. ¿Qué es la piedad? La piedad, recuerda que es el amor de Dios. Piedad significa caridad, es un sinónimo de caridad, sinónimo de amor hacia el prójimo, de amor hacia Dios. Entonces, ¿cómo tú ejerces estos dones? Fíjate cómo van como cascada: conocimiento, entendimiento, sabiduría, fortaleza, consejo. Y ese consejo, ¿cómo terminas dándolo? ¿Con cuáles de los últimos dos dones? A través del temor de Dios. Es decir, tú, por tener mucho miedo a Dios, vas a agarrar y decir: ¿sabes qué? Yo tengo que aconsejar a este hermano porque se está perdiendo. Yo no quiero que se pierda, porque si él se pierde, Dios, cuando a mí me llame, me va a decir: tú sabías, tú conocías, tú tenías la sabiduría, tú tenías la fortaleza, y sin embargo no hablaste, no le dijiste a ese hermano, no le diste un consejo. Entonces, cuando yo tengo ese temor a Dios de que sé que el Señor me va a pedir cuentas, y que porque yo no ayudé con los dones que Él me dio, entonces cuidado. Ahí es donde viene esta parte del temor de Dios. No es que Dios te va, digamos, a castigar porque simplemente quiere castigarte. No va a sacar el látigo y te va a pegar porque Él quiere, no, o porque está enojado, no. Simplemente ese temor a Dios nosotros lo tenemos. En lo personal te lo comparto: cuando yo sé, por ejemplo, si yo supiera de Biblia, si yo supiera de lo que ahorita estoy teniendo, digamos, estos dones que Dios me da, y yo agarro y me reservo en mi casa
y yo agarro y me dedico a hacer otras cosas y no agarro y empiezo a compartir. No soy catequista dentro de mi parroquia, no doy catecismo a los niños, no doy catecismo a los adultos, no doy catecismo ni siquiera en mi familia. Simplemente yo leo y como lo comprendí me lo quedo para mí. Cuidado, porque entonces allí el temor de Dios entra donde yo digo, híjole, Dios me va a pedir cuenta de lo que me dio y como no lo compartí y no lo ejercí hacia el prójimo, entonces cuidado porque mi sentencia puede ser el infierno aunque yo sepa todo. ¿Por qué? Porque no trabajé los dones que Dios me dio. Recordemos que esa es una parábola dentro de los evangelios donde Jesús le menciona a los administradores y qué le dice al último, ¿por qué enterraste el don que Dios, que yo te di? ¿Por qué enterraste digamos, el dinero, el talento que yo te di? ¿Qué fue lo que dijo el trabajador? Es que tuve miedo, Señor. Tuve miedo de ti, preferí enterrarlo para que cuando llegaras te lo entregara. Es decir, no hubo un trabajo, no hubo un ejercicio de ese don que Dios te dio y entonces Dios a ese trabajador lo reprendió para el infierno, ¿eh? Cuidado. Por eso decimos que nosotros tenemos que también con esos dones ayudar a los demás. Ahora, el don de la piedad, ¿cómo das tú ese consejo? Si tú lo das por temor de Dios, está bien. Si tú lo das por piedad, por caridad, por amor, está mucho mejor. ¿Por qué? Porque las cosas no las debemos hacer por miedo. Es decir, si bien es cierto el temor de Dios, es bueno que lo tengamos. ¿Por qué? Porque al tener tu temor de Dios, obviamente vas a hacer las cosas, pero repito, las cosas no las hagas por miedo, hazlas por amor, que tú digas, bueno, yo sé que Dios me puede juzgar y castigar, pero ahora yo quiero ejercer mis dones porque quiero ayudar al prójimo, porque quiero que no se pierda, porque cuando yo estuve en ese lugar de pecado, cuando a mí me decían, oye, ve a la iglesia, y yo decía, no, yo no quiero. Oye, ve a misa. No, yo no quiero, mamá. Oye, ve al catecismo a que te prepares. No, ¿para qué? Si no me sirve de nada. Dios no existe. Dios esto, Dios lo otro. Entonces, cuando uno empieza a renegar de Dios, uno estuvo en está en ese lugar. Yo estuve en ese lugar en el que tal vez ahorita tú estás, o en el que está tu familia, en el que a uno le hablaban de Dios y uno no quería conocer de Dios, no quería prepararse. Entonces, cuando uno va comprendiendo eso, uno qué es lo que hace. Bueno, ¿sabes qué? Ahora con los dones que Dios me dio, yo quiero ayudar a los demás porque sé lo que es estar de ese lado. Y ahora necesitamos que por amor, por nuestro amor propio, ayudar a ellos porque comprendemos lo que significa estar de ese lado. ¿Sí? Y no es que seamos, digamos, no puedo decir del lado pecador porque seguimos siendo pecadores, pero de ese lado más bien del paganismo, donde tú no estás convertido, no hay una conversión hacia Dios. ¿Estuvimos nosotros de ese lado? Claro que lo estuvimos. Ahora estamos del lado de los conversos queriendo buscar nuestra santidad. Y precisamente como estamos de este lado, por amor al prójimo y por amor sobre todo a Dios y luego al prójimo, es que queremos primero agradarle a Dios con los dones que Dios nos da para ayudar a los demás y después ayudar, digamos, al prójimo. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos en ese lugar y ahora queremos que ellos estén de ese lugar a este lugar en el que estamos. Entonces, eso se logra a través de estos últimos dos dones, piedad y temor de Dios, que la piedad no es más que la misericordia de Dios y el temor a Dios es la justicia de Dios. Recuerda, el temor velo como justicia divina. Tú no tienes por qué, porque Dios no es un Dios castigador, simplemente es un Dios de justicia, de amor y de justicia. Entran aquí en estos dos dones, la manera en cómo Dios estuvo juzgando al pueblo de, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el pueblo de judío, el pueblo de Israel, las tribus de Israel, eran juzgadas por justicia, por este don del temor a Dios. A través de nuestro Señor Jesucristo empiezan estos dones del Espíritu Santo y empieza el don de la piedad, de la caridad, del amor. Por eso se dice que el amor es más grande que la justicia de Dios. Por eso te mencionaba, cuando tú ejerzas tus dones, ejércelos con ese amor de Dios. Y ahorita lo vamos a ver cómo San Pablo nos va a resumir precisamente en esto. Y bueno, vamos a continuar la lectura que dice, y todo esto es obra del mismo y único Espíritu que da a cada uno como quiere. Entonces mencionábamos que, repito, como tienes ya tú estos 7 dones, tú vas a poder tener el don de lenguas si ejerces, digamos, un servicio en la iglesia.
Para que tú sepas si tienes el don de lenguas o de interpretar lenguas, eso lo vas a ver en el servicio. Cuando tú vayas a servir, por ejemplo, me ha tocado ver personas de este tipo en renovación carismática que tienen dones de lenguas o que tienen el don de interpretación de lenguas, pero para que tú llegues, digamos, a saber si tú tienes ese don, tienes que entrar al servicio. Tal vez tu don no es el don de lenguas, tal vez tu don es el de interpretarlas, del saber que este hermano está hablando en lenguas y que tú escuchas para que nos traduzcas a los demás, nos compartas qué está diciendo. Tal vez tú tienes el don de curación. Ojo, la curación y el milagro son dos cosas diferentes. O tienes el don del milagro o el de la curación. El del milagro, que es cuando, por ejemplo, tú has visto que en algún retiro algún sacerdote impone las manos, le hace oración a una persona y esa persona tal vez tenía cáncer y se curó. Esa persona tal vez era ciego y se curó, volvió a ver. Esa persona era paralítica, ya no caminaba y caminó. Ese tipo de situaciones son los milagros, porque aquí San Pablo también menciona eso. Hay don de milagros y don de curaciones, pero el don de milagros es eso. El don de curaciones es diferente. El don de curaciones, por ejemplo, el que tiene un doctor. Si tú eres un doctor, si tú eres médico y también estás dentro del ministerio de la iglesia en un servicio, cuando tú vas y haces oración y sanación a una persona, ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona tiene el don de curación, digamos que es lo que hace que a través de un proceso va sanando esa persona. Es un proceso diferente al del milagro, porque el milagro es en automático y una curación, una sanación es un proceso. Por ejemplo, cuando uno, digamos, tiene un ejemplo, tiene un dolor en el estómago. No se te quita de noche a la mañana, tienes que reposar, tienes que alimentarte bien, tienes que tomar medicamentos y los doctores están precisamente para eso, para aconsejarte. Tal vez te empiezan a dar algunos test, tal vez te empiezan a dar algún medicamento y eso te va a ir sanando, te va a ir curando. Entonces este don entra dentro sobre todo de los doctores, de los médicos, que precisamente a través de ese don que Dios les dio de la ciencia, de ese saber, de ese entendimiento, también les da el don de curación para que precisamente ayuden a los demás. Pero ese don, repito, no nada más es para ellos, también entra dentro del ministerio de la iglesia, porque hay personas que lo tienen a través de la oración, de la sanación. Uno va sanando el alma, por ejemplo, a través de la prédica. Cuando una persona está mal, digamos espiritualmente, uno va compartiéndole de Dios y pareciera que va sanando. ¿Por qué? Porque va comprendiendo por qué le está yendo mal, por qué, por ejemplo, a veces nosotros hacemos un coraje fuertísimo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno hace un coraje fuerte, por lo que tú seas, es que me engañó, mi esposo me engañó, o es que me pusieron, bueno, va lo mismo, ¿no? Pero por ejemplo, es que me fue mal en la escuela, es que no, yo no entiendo de la vida, por qué me va mal en la vida, por qué me va así, por qué me pasa esto, por qué no tengo éxito, por qué para mí todo es hacia abajo y nada es hacia arriba. Entonces, cuando nos empieza a ir mal en la vida, ¿qué es lo que pasa? Nuestra alma se enferma. ¿Por qué? Porque no entendemos, empezamos a maldecir, empezamos a odiar, empezamos a tener resentimiento, empiezan los sentimientos negativos, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando una persona llega e inclusive te predica la palabra de Dios y te va evangelizando y te va diciendo, no, ¿sabes qué? Mira, te está yendo así por esto, aquí vamos a leer la Biblia, un caso, ¿no? Por ejemplo, el de Job, que para mí ayuda mucho a ese tipo de personas. Mira, Job, le pasó esto, le pasó lo otro, como ahorita tu situación. Entonces, esa persona cuando va recibiendo de la palabra de Dios y va comprendiendo, va sanando y va curando. Pero ojo, no es como que en un día, porque recordemos que la Biblia no se lee en un día, sino que es un proceso de que esa persona vaya sanando a través de la palabra de Dios, comprendiéndola, pero no es en un día, fueron tal vez años. Entonces, eso es a lo que voy. El don de sanación también es a través de este tipo de ministerios, de la prédica, de la evangelización. Recordemos que, por ejemplo, Felipe, cuando iba y predicaba a los pueblos paganos, él sanaba simplemente con la prédica, ¿eh? Entonces, hay que tener, perdón, hay que tenerlo en cuenta porque es muy importante, ¿sí? El don de sanación y el don del milagro son dos cosas muy diferentes. Bien, ahora hay otra cosa más antes de que se me olvide. El don de sanación no es que me voy a ir a la limpia de huevo. Ah, el don de sanación, el del milagro, no es que me voy a las cartas y me van a leer la mano o me van a leer el futuro, los monividentes.
o ¿saben qué? Yo voy a hacerme una limpia con los brujos porque ellos sí sanan y sí curan y hacen un milagro rápido. Ese tipo de cosas no está bien, ni el reiki, ni la meditación, ni el yoga, ni la acupuntura, porque muchos también lo de los imanes que te ponen en el cuerpo y las agujas, eso tampoco no es de Dios. Y se dice que a través de eso se sana, pero esas hay que identificar qué tipo de sanaciones son de la enseñanza de Satanás y qué tipo de sanaciones son las que la iglesia enseña. La iglesia nunca enseña eso. Ojo, aquí hay que tener mucho cuidado con lo de las plantas. ¿Por qué? Tomarte un tecito, por ejemplo, de eucalipto cuando estás mal del pecho, está bien, ¿sí? Cuando te tomas tú el té, pero cuando tú agarras la hierba para hacerte una limpia, eso es lo que está mal, eso es lo que Dios condena y la iglesia condena, porque eso no se enseña. Son prácticas de los que no creen en Cristo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y muchos van a decir, oye, ¿cómo yo identifico cuando es de Dios y cuando es, digamos, una práctica cristiana o una práctica no cristiana? Leyendo la Biblia. En ningún momento ni Juan el Bautista, ni los apóstoles, ni Jesús utilizaron la limpia para curar o sanar. En ningún momento ninguno de ellos utilizaron las cartas para leerte el futuro, o te leyeron los horóscopos, o te hicieron meditación, o hicieron reiki, o jugaron la ouija. Nada de eso hicieron los apóstoles ni Jesús, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Para ello, pues obviamente tienes que leer la Biblia y ver si esas prácticas son de Dios o no son de Dios. Una. Segunda, aquí viene este don que también viene de Dios y dice, a otro reconocimiento de lo que viene de lo bueno y del mal espíritu. Hay personas que cuando escuchan un mensaje profético te pueden decir ese mensaje si es de Dios o ese mensaje no es de Dios. ¿Me explico? Entonces lo mismo, cuando inclusive para uno que predica, hay muchos que dicen, no, es que las almas del infierno sí salen. Cuidado, ¿por qué? Porque hay personas, repito, que nosotros podemos identificar si eso que está diciendo es de Dios o no. ¿Por qué? Porque tal vez lo hemos leído, pero también hay personitas, sobre todo en estos tiempos proféticos, que cuando escuchan un mensaje, te pueden decir ese mensaje si es de Dios o no es de Dios. Por eso dice aquí, y ese es un don que dice, a otro conocimiento de lo que viene del bueno o del mal espíritu. Fíjate. Entonces, por eso es que decimos, ese es un falso profeta. ¿Por qué? Porque hay personas que saben identificar si ese mensaje es de Dios o no es de Dios. Hay que tener mucho en cuenta eso. Y pues bueno, el don de palabra y el don de conocimiento se da, por ejemplo, para los que se predican, ¿no? Sacerdotes, obispos, presbíteros, que en los evangelios te predican, que van y te dan, digamos, esa clase catequética, o incluso en los laicos, un ejemplo nosotros, ¿no? Los que predicamos la palabra de Dios, los que evangelizamos, todos esos tenemos el don de conocimiento y el don de sabiduría que Dios nos da para ayudar a los demás. Y el don de la fe. Cuidado, este don de la fe, muchos dirán, oye, ¿y cuál es ese don de la fe? Ese don de la fe es precisamente esto, a través de nuestro testimonio. Ese don de fe se da a través de tu ejemplo de vida. Si tú, por ejemplo, eres una persona que hace obras de caridad, que va a visitar a los enfermos, que va a visitar a los presos, que da de comer al hambriento, da de beber al sediento, viste al desnudo, hace obras de caridad con el prójimo, tú tienes ese don de fe. ¿Por qué? Ese don de fe es creer sin ver. Es decir, yo creo en Cristo sin verlo. Ah, pero como ese hermano es muy buena persona, yo veo que va a misa, yo veo que hace muchas obras de caridad, yo veo que ama mucho al prójimo. Entonces, como yo lo veo, a través de su ejemplo, yo creo en Cristo, porque lo que Él me predica, lo hace. Entonces, a través de tu ejemplo, es que tú tienes ese don de fe. O el don de fe se da también a través de una prédica, como Felipe en Hechos de los Apóstoles, cuando va al pueblo de los samaritanos, él simplemente predicaba. San Pablo hacía lo mismo, predicaban y la gente creía. Ese don también se da así a través de la prédica. Tú le predicas a la gente, le haces entender por qué Cristo existe, y en ese momento ese don de fe tú lo tienes porque lo compartes con los demás. Recuerda que la fe es creer sin ver, y estas personas simplemente te escucharon la prédica de que Jesús existe, de un Jesús que sana, que cura, de un Jesús que quiere, digamos, lo mejor para ti como persona, y si tú lo crees, entonces en ese momento estás ejerciendo tu don de fe. Repito, a través de lo que tú predicas o a través de tus acciones.
y de las dos cosas son mucho mejor. Cuando tú predicas y tu ejemplo da testimonio de ello, tienes ese don de fe. ¿Por qué? Porque a través de eso tú transmites a la demás persona esa fe, de que crean en Cristo. ¿Por qué? Porque a ti te va bien, porque, bueno, entre comillas, ¿no? Recordemos que también tenemos sufrimientos y traspieces en esta vida, pero independientemente de eso, nosotros tenemos que seguir, porque sabemos que también el camino de la cruz es de sufrimiento. Pero cuando tú le vas incluso explicando a la gente que también el camino de Cristo es de sufrimiento, la gente lo va comprendiendo. ¿Por qué? Porque ven un ejemplo, repito, nosotros somos ejemplos de Cristo y tenemos como eso que actuar bajo ello, que es muy difícil, porque es muy difícil, ¿eh? No crean que es fácil. A veces nos hacen enojar los vecinos, los compañeros de trabajo, nuestros propios familiares, y a veces queremos actuar no como Cristo, sino como el otro. Entonces hay que nosotros, precisamente para eso, la práctica de una vida sacramental, para que a través de los dones del Espíritu Santo pues vayamos ejerciendo nuestro camino hacia la santidad. Y pues bueno, vamos a continuar porque dice, la comparación del cuerpo. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formemos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único Espíritu. Y pues bueno, aquí vemos que a través del bautismo formamos ya un solo cuerpo en Cristo. ¿Por qué? Porque somos reconocidos hijos de Dios. En ese momento ya formamos un solo cuerpo con Cristo místico. Y luego dice, un solo miembro no basta para formar un cuerpo, sino que hacen falta muchos. Supongan que diga el pie, no soy mano, y por lo tanto yo no soy el del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. O también que la oreja diga, ya que no soy ojo, no soy del cuerpo. Tampoco por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podríamos oler? Dios ha dispuesto los diversos miembros colocando cada uno en el cuerpo como ha querido. Si todos fueran el mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero hay muchos miembros y un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza decir a los pies, no los necesito. Aún más las partes del cuerpo que parecen ser más débiles son las más necesarias, y a las que son menos honorables las tratamos con mayor respeto. Cubrimos con más cuidado las que son menos presentables, mientras que otras más nobles no lo necesitan. Dios al organizar el cuerpo tuvo más atenciones por lo que era útil. Perdón, Dios al organizar el cuerpo tuvo más atención por lo que era último, para que no se dividiera el cuerpo. Todas sus partes han de tener la misma preocupación unas por otras. Si un miembro sufre, todas sufren con él, y si un miembro recibe honores, todos se alegran con él. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. En primer lugar están los que Dios hizo apóstoles de la iglesia, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros, después vienen los milagros y luego el don de curaciones, la asistencia material, la administración en la iglesia y los diversos dones de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Pueden todos hacer milagros, curar enfermos, hablar lenguas o explicar lo que se dijo en lenguas? Ustedes, con todo, aspiren a los carismas más elevados y yo quisiera mostrarles un camino que lo supera a todos. Y pues bueno, aquí vemos cómo San Pablo precisamente nos habla de lo que mencionábamos, ¿no? Es decir, él está hablando del cuerpo místico de Cristo, que algunos somos oídos, algunos ojos, algunos nariz, algunos boca, algunos brazos, pies, manos, etcétera. ¿A qué se refiere San Pablo? Él está hablando de los dones. Cada uno de nosotros con los 7 dones del Espíritu Santo tiene diferentes carismas. Tal vez tú tienes el don de lenguas, no por eso no dejas de tener los 7 dones. Los 7 dones van ligados a los carismas, que vendrían siendo la curación, los milagros, el don de lenguas, el don de interpretar lenguas, también el don de la sanación, el don de la profecía, que seas tú, digamos, tengas el ministerio de los apóstoles, ¿no? Que son obispos, presbíteros, cardenales y diáconos. Perdón, diaconado, los 3. Entonces, dentro de ellos, pues está toda la jerarquía eclesial. Y aquí hay que tener entonces mucho en cuenta esto. ¿Por qué? Porque San Pablo lo que está diciendo es, ejerce el don que Dios te dio. Y cuidado, porque muchos al final piensan,
ustedes con todo aspiren a los carismas más elevados. San Pablo aquí dice, ustedes con todo aspiren a los carismas más elevados. Y aquí quiero que tengamos mucho cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque hay muchos que piensan y dicen, bueno, como Jesús, como San Pablo dice que aspiremos a estos carismas, entonces como yo no soy profeta y yo quiero hablar con la Virgen y quiero hablar con Jesús, entonces voy a aspirar, perdón, a ser profeta. Y entonces, cuidado, porque ahí viene entonces algo que está mal entendido. Si Dios va a querer que hables con Él como profeta, si Dios va a querer que tú lo veas, si Dios va a querer que tú realmente, digamos, tengas locuciones o visiones, Él lo va a permitir porque Él quiere eso para ti. Si, ojo, no es como que tú vayas y lo quieras, lo busques. ¿Por qué? Porque tal vez tu don es el de la prédica. Tal vez tu don es el de que sirvas en renovación carismática a través de la sanación, a través de las lenguas, a través de la interpretación de lenguas. No caigamos en cosas que no, ¿por qué? Porque se malinterpreta. Yo he escuchado muchas personas en YouTube que mencionan esto y dicen, como San Pablo dice que ustedes con todo aspiren a los carismas más elevados, entonces yo quiero ser profeta, yo quiero ser apóstol, yo quiero ser curar enfermos, yo quiero hacer milagros, yo quiero hablar en lenguas, yo quiero interpretar lenguas, yo quiero todo. No, cuidado, porque entonces ahí está entrando el espíritu de la división, el mal espíritu que es el de la soberbia y el egoísmo. ¿Por qué no puede ser esto así? ¿Por qué San Pablo cuando habla de que aspiremos a los carismas más elevados está dando a entender otra cosa que viene en el capítulo 13 y que precisamente hoy vamos a ver 2 capítulos para entender esto? San Pablo cuando dice que aspires a los carismas más elevados, dice después, y yo quisiera mostrarles un camino que lo supera a todos. O sea, hay un carisma que es el que, digamos, supera a todos. ¿Por qué? Porque si tú tienes ese carisma, el mayor carisma es con el que tú vas a poder ejercer tu ministerio, el don que Dios te dio o los dones que Dios te dio. Vamos a leer lo que sigue en el capítulo 13 para que comprendamos a qué se refiere San Pablo cuando dice que aspiremos a ese carisma más elevado. No se refiere a que, repito, no se refiere a eso porque si no, yo como laico, como San Pablo está diciendo eso, entonces yo quiero ser sacerdote. Pero como yo no tengo ese ministerio, yo quiero ser sacerdote, o yo como mujer quiero ser sacerdotisa, o quiero ser diaconisa, o quiero ser cardenal como mujer. ¿No? Entonces, cuidado, porque si uno empieza a entender así este capítulo, está entendiendo mal. No se refiere cuando, repito, cuando San Pablo dice que aspiremos a los carismas más elevados, no se refiere a querer usurpar el lugar que a veces no nos corresponde. Mucho cuidado. Continuamos con el capítulo 13. Dice, no hay más perfecto, nada más perfecto que el amor. Aunque hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena o campana que retiñe. Y aquí vemos precisamente que el carisma más elevado del que hablaba San Pablo en el párrafo anterior quiere decir el amor. El carisma más elevado es ese don que Dios te dio a través de la piedad. ¿Por qué? Porque ese es el amor. Dice, aunque habláramos todos las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor sería como bronce que resuena, es decir, no sería nada. ¿Por qué? Porque yo podría hablar todos los idiomas, podría hablar inglés, podría hablar francés, italiano, alemán, mandarín, japonés. Yo puedo hablar todos los idiomas del mundo, pero dice San Pablo, si me falta el amor, de nada te sirve. Y eso es lo que quiere San Pablo que entiendas. El don que tú tengas para el servicio de Dios, ejércelo con el amor. Ejércelo con el amor, no estés buscando, como ya hablo en lenguas, ahora me voy a ir a curar, porque si Dios me dio el don de lenguas, también voy a poder sanar. Y después de eso, me voy a ser predicador. Y después de ser predicador, ahora quiero ser profeta, porque ya conozco las escrituras y ahora quiero que la Virgen me hable y que Dios me hable, porque soy un elegido. Y después de eso, pues como ya soy profeta y ya entiendo de la Biblia y soy predicador y también curo y también sano y también hago milagros, ahora quiero ser sacerdote y voy a usurpar ese lugar aunque no me corresponda. Y por eso cuando me dieron el cargo de ministro de la comunión, me sentí muy bonito. ¿Por qué? Porque estoy aspirando a los carismas más elevados que San Pablo dice. No, eso es lo que San Pablo, eso es lo que tenemos que tener cuidado. San Pablo no está hablando de eso. San Pablo está hablando de que cuando aspires al carisma más elevado es que aspires a el amor. Si tú ejerces
tu don de evangelizador, hazlo con amor. Si tú tienes el don de curación, hazlo con amor. Si tú tienes el don de sanación, hazlo con amor. Si tú tienes el don de fe, hazlo con amor. Si tú hablas en lenguas o interpretas lenguas, hazlo con amor. Eso es a lo que San Pablo se refiere. Vamos a terminar la lectura para que comprendamos que eso se refiere San Pablo. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios y la ciencia entera, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor, nada soy. Escucha lo que San Pablo dice. Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo para gloriarme, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla. Fíjate, no tiene celos, no se infla, no es soberbio, no es egoísta. Sí, no aparenta, lo haces por amor. Por eso te digo, ¿cómo tú ejerces el don? ¿Aparentas? Es decir, yo aquí en mi casa pues no evangelizo, no rezo ni nada. Pero cuando voy a la iglesia tengo que estar de rodillas y tengo que rezar fuerte para que la gente me oiga porque tengo que dar ese ejemplo. Pero en mi casa, ¿cómo se le dice ese dicho? Luz de... ya hasta se me olvidó, pero bueno, creo que ustedes me entienden, ¿no? Es decir, en tu casa eres otra cosa y afuera aparentas otra. No seamos de apariencias. Como vives aquí, o como predicas aquí en casa, predica allá afuera. Y eso, creo que hay muchos casos de esos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso aquí dice, el amor es paciente y muestra comprensión. También hay que tener mucho cuidado en eso porque a veces ¿qué es lo que pasa cuando queremos corregir al prójimo, no? Nosotros a veces nos sentimos jueces y dioses y les decimos o les hablamos fuerte, les hablamos sin amor, sin comprensión, a veces no comprendemos. Yo recuerdo muchas veces que hay personas que te imponen las cosas. No, es que sabes qué, en la misa tienes que usar el velo o en la misa tienes que agarrar y ser esto y ponte así y no hables y cállate y párate. Cuidado, ¿por qué? Porque debemos de comprender. Muchas veces los hijos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa sobre todo actualmente? Hablamos de vivir en la divina voluntad, pero si yo tenía un caso que una señorita, no, bueno, no recuerdo si era señorita, señora, una mujer, vamos a dejarlo, una mujer me escribía la otra vez y me decía, oye hermano, yo estoy triste. ¿Por qué? Porque he ofendido a mi mamá, pero la ofendo porque mi mamá me exige que yo rece, me exige que yo no vea la tele, me exige que yo no escuche música. Y a veces esa música y esos programas de televisión procuro no ver cosas malas, procuro no escuchar una música con palabras ofensivas. Y mi mamá me dice que ya no escuche música, que ya no vea la tele, que recemos, que oremos, que vayamos a misa, que leamos la Biblia. Cuidado, no podemos hostigar a nuestras familias, a nuestro prójimo, llámese hijo, hija, papá, mamá, amigo o lo que sea. No podemos hostigarlos. Nosotros a través, por eso dice San Pablo, el amor es paciente y muestra comprensión. Nosotros debemos de ser pacientes con a quien enseñamos. Nosotros debemos ser comprensivos. ¿Por qué? Porque el camino a la santidad no se logra de un día para otro. San Pedro, a pesar de que tuvo la enseñanza de Cristo, ¿qué fue lo que le dijo? Jesús, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Y el día que lo llevaron, estaban en el huerto de los olivos, se echó a correr. Y Jesús no lo reprendió y no lo regañó, no dijo, como tú fuiste mi apóstol y como tú fuiste de los 12 que yo enseñé directamente, entonces ahora ya no te quiero, porque me abandonaste, porque me traicionaste. No, Jesús comprendía, Jesús era un ser, precisamente por eso decimos que era un ser, es Dios y es hombre, porque Él comprendía nuestros sentimientos de ser humano. Y jamás le dijo, cuando Jesús, repito, resucitó, no dijo, bueno, Pedro, como tú fallaste en la prueba, pues ahora ya no te quiero, ya vete. ¿Por qué? Porque me negaste 3 veces. No, Jesús con ese amor lo recibió porque lo comprendía. Ahí es donde entra el amor. Fue paciente con Pedro y lo comprendió en su humanidad de tener miedo. Y sin embargo lo siguió queriendo y lo amó y lo siguió instruyendo. Recuerda que Jesús estuvo 40 días después de muerto y estuvo instruyendo todavía a los apóstoles. ¿Por qué? Y nosotros debemos de tener ese ejemplo.
Si, por ejemplo, pues mis hijos, sabes que estamos en los últimos tiempos, pero mi hijo no se convierte, no reza, se va de parranda, se va a las borracheras, se va por el, digamos, entre comillas, el mal camino, no puedes también tú hostigarlo. ¿Por qué? Porque tú debes de orar por él. Compártele cuando puedas, pero que no caiga en un hostigamiento como esta persona que dices, oye, te quita la tele, te quita la música, te quita tus actividades. No, ¿por qué? Porque así tampoco es. Uno tiene que llegar a la divina voluntad de a poquito. Uno conforme vaya viendo, por ejemplo, y yo te lo comparto sin temores, sin pena, porque yo no soy perfecto y te lo he dicho. Pero yo, por ejemplo, escucho música de vez en cuando, claro, y música pagana. Estamos hablando de música pagana, pero ya no la escucho con la frecuencia que la escuchaba antes de mi conversión, porque antes era de escuchar música diaria a todo volumen y escuchar cosas que en seriamente ofensivas, inclusive música ofensiva con un lenguaje que para muchos hoy dirán, híjole, ¿tú escuchabas eso? Claro, porque porque soy humano, y segunda, porque soy pecador, y tercera, porque no estaba convertido, no tenía una conversión en Cristo. Y embargo, ahora que ya la tengo, ¿qué es lo que pasa? Escucho, sí, pero ya me voy deshaciendo de ese tipo de música. Ya prefiero escuchar alabanzas, pero ojo, no porque yo, digamos, vaya teniendo esa conversión, quieras tú implicárselo e imponérselo a tus hijos, porque cada uno de nosotros, según el amor que tengamos a Dios, va a ir quitando esas cosas. Habrá algunos en que automático quiten todo. Yo no he podido. Hay que ser honestos, por eso decimos, hay que ser comprensivos. Cuando a mí una persona se me acerca y me dice algunas cosas, yo le comparto y le digo, no, sabes qué, mira, ya es un proceso, nada más ese proceso sí síguelo. No vayas a decir, bueno, yo escucho, por ejemplo, música, en 2020 2015 tuve mi conversión, y yo veía, digamos, televisión diario, 12 horas al día. Y ahora que estamos en 2023, sigo viendo televisión 12 horas al día diario. No, porque entonces no hay un desprendimiento de esos apegos mundanos. Ahí es donde está mal la situación. Si tú llevas ya 5 años, 7 años en lo mismo, entonces no hay una conversión, no hay un camino hacia la santidad. ¿Por qué? Porque tú debes ir dejándolo poco a poco. Me explico, esto es un proceso, pero no es como que de noche a la mañana le quieras quitar todo al niño, a la niña, porque entonces va a terminar odiando a Dios. Y eso lo digo porque hay testimonios. Puedo decirte que cuando fuimos a Colombia con el padre Rafael, hubo testimonios de personas que me decían, es que mi mamá me imponía, mi mamá me obligaba a rezar, mi mamá me obligaba, inclusive ya no iba a la escuela. O sea, fíjense hasta dónde está la gravedad de esto. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque entonces estamos haciendo mal. No debemos, repito, debemos en esa comprensión ir de a poquito ayudando a los seres queridos, de a poco, ¿sí? No es un camino de noche a la mañana. Tenemos ahí a varios santos que tuvieron una vida, por ejemplo, Sor Faustina, a partir de los 18 20 años, si no mal recuerdo, perdón, hasta los 33 años, 15 años aproximadamente, donde Jesús la tuvo que instruir para desprenderse de todo lo que le gustaba. 15 años de un santo, reconocido por la iglesia, santa, Sor Faustina Kowalska. Entonces, si a ella le costó 15 años teniendo a Jesús instruyéndola diario, imagínate a nosotros. Y no por eso digo que es imposible, que te va a costar más tiempo, no, porque nosotros ya tenemos la vida de los santos para cortar inclusive ese tiempo. Tenemos la Biblia para decir, bueno, si a Sor Faustina le costó 15, tal vez a mí me van a costar 10. Y tú dirás, oye, pero ¿por qué? Si Sor Faustina tardó 15, sí, pero Sor Faustina escribió un diario. En ese diario, La Divina Misericordia, está descrito cómo ella hizo para desprenderse de todo lo mundano. Nosotros nada más es cuestión de que lo leamos y lo practiquemos, porque para nosotros ya va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque ya lo vivió alguien. Es ahí donde entran los dones del Espíritu Santo. A través de lo que yo leí, me lleno de sabiduría para poder no caer en ese mismo error que Sor Faustina cayó, y que yo ya no debo de caer, porque ella me está enseñando a través de su testimonio de vida. Entonces, mucho cuidado, hay que tener mucho en cuenta eso. Pero repito, no hostiguemos, hay que tener mucho cuidado en ello. Vamos a terminar la lectura que dice, aunque repartiera todo lo que poseo, incluso si sacrificara mi cuerpo, pero gloriarme si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla,
no actúa con bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo. Fíjense, no, o sea, repito, hay maneras de corregir, no nos dejemos llevar por la ira, no nos dejemos llevar por el celo. No queramos aparentar ser más. Yo ya sé esto y como soy buen predicador, ahora mira, me creo mucho que los demás, me creo más que el que cura, me creo más que el que sana, me creo más que inclusive el propio padre, el sacerdote, porque él no predica como yo, me creo más que la persona que dice ser profeta, porque ella recibe mensajes de Dios, pero yo los entiendo. O sea, tengamos cuidado con todo eso, porque si no tienes cuidado con eso, por eso precisamente Satanás se puede apropiar inclusive de tu alma, te puede empezar a perturbar y puedes empezar inclusive a estar poseso. ¿Por qué? Porque te llenaste de soberbia, de uno de los pecados capitales más fuertes. Entonces hay que estar alerta en ello. No se alegra de lo injusto, sino que se goza de la verdad, perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. Lo soporta todo. Fíjate cómo nuestro Señor, cuando dice que nosotros tenemos amor, soportamos todo, que nos calumnien, que nos digan falsos profetas, que nos digan este santito, que nos digan santurrones, santurronas, que te digan lo que sea. Los malos insultos los vamos a tener, pero el amor dice que lo soporta todo. Entonces, ¿qué más dice? Lo cree todo, ¿sí? Perdura a pesar de todo. Es decir, hay muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Nos va mal en la vida o estamos en el servicio y como ya nos fue mal en la vida, ya nos fue mal en el trabajo, ya nos fue mal en la escuela, nos fue mal con la familia. Ah, bueno, sabes que yo ya no voy a seguir a Cristo porque yo seguí a Cristo y me llegaron más problemas. En vez de solucionarme mis problemas, me llegó más y entonces yo prefiero ya no seguir a Cristo. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de las personas? Y eso pasa, son casos reales que los tenemos en la actualidad. ¿Cuántas veces no pasa de que, por ejemplo, tú te desanimas y dejas el servicio porque viste que la cruz era muy pesada y entonces ya no quisiste seguirla? Por eso decimos que el amor inclusive en el sufrimiento debe de estar para que no caigas. Por eso aquí San Pablo dice que si tú tienes amor, perduras a pesar de todo. Crees todo, lo cree todo. Es decir, cuando digo lo cree todo, obviamente no está hablando de los falsos profetas o falsos mensajes, o cosas que son del mundo, ¿no? Cuando dice que lo cree todo es que estás creyendo en la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, crees todo. Porque miren, mucha gente también pasa de que lee la palabra y no le gusta. Hay cosas que no le gustan, pero la verdad te voy a decir algo, la verdad no es de que te guste, no se trata de que sientas bonito. Ah, como lo que me leíste me hizo sentir bien, entonces sí creo. Ah, pero ¿qué crees? Ya leíste algo que no me gustó, que yo estoy haciendo y como no me gustó, entonces ya no creo. No, cuidado. Todo se cree en palabra de Dios. Todo esto, si tú lo crees, dichoso, porque tienes el amor, ese amor que Dios está buscando. Y también dice, ¿no? Lo soporta todo, ya dijimos, ¿no? Soportas todo lo que te vaya a pasar, todo lo que vaya a venir o lo que estés viviendo, lo vas a soportar. Eso es un verdadero cristiano, eso es una verdadera cristiana que vive en el amor de Cristo Jesús. Y dice, el amor nunca pasará, las profecías perderán su razón de ser, callarán las lenguas y ya no servirá el saber más elevado, porque este saber queda muy imperfecto y nuestras profecías también son algo muy limitado. Y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. Y claro, porque aquí San Pablo está hablando de eso precisamente, ¿no? Que decimos los mensajes proféticos, todo, digamos, las curaciones, los milagros, todo va a pasar. Cuando San Pablo habla de que todo eso es efímero y va a pasar, está hablando de cuando lleguemos al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque allá no se cuentan las profecías, allá no se tiene contemplado el tiempo, allá no se tiene contemplado en inclusive el sufrimiento. ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos ya no vas a pasar por todo eso. Entonces debemos de tener en cuenta que San Pablo está diciendo que tarde o temprano todo esto va a pasar. Por eso dice que el amor es lo único que va a perdurar. ¿Por qué? Porque el amor en el reino de los cielos es lo único que va a tener relevancia. Si tú no tienes amor, no puedes entrar al reino de los cielos. Si tú no tienes amor, no puedes llegar a ser santo. Si tú no tienes amor, no puedes llegar a la divina voluntad. ¿Por qué? Porque estás obstaculizando con el odio, con el resentimiento, con el que van a decir de mí, o con el que mejor sabes que yo ya no sigo esta cruz porque es muy pesada, con la impaciencia, sabes que yo no soy paciente, yo enseño y me molesta el prójimo porque no entiende.
Entonces yo prefiero salirme del servicio. ¿Por qué? Porque no tengo paciencia, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué? Porque soy intolerante, o porque tengo soberbia y quiero todos los dones del Espíritu Santo y quiero ejercerlos y quiero usurpar el lugar de todos y yo quiero ser Dios. Entonces, cuidado. Por eso dice, si tú tienes este tipo de cosas que están obstaculizando ese amor que tú debes de tener, cuidado. Por eso mencionamos que en el reino de los cielos ese tipo de cosas no existen. Lo único que perdura en el reino de los cielos es el amor, porque los primeros mandamientos son amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a uno mismo. Entonces hay que tenerlo siempre presente. Cuando era niño hablaba como niño, pensaba y razonaba como niño, pero cuando me hice hombre dejé de lado las cosas de niño. Así también en el momento presente vemos las cosas como en un espejo, confusamente, pero entonces las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo soy conocido. Ahora pues, son válidas la fe, la esperanza y el amor, las tres, pero la mayor de estas tres es el amor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y pues bueno, vemos aquí cómo concluye San Pablo, precisamente, que podrás tener todos los dones, podrás tener todos los carismas, pero si no tienes amor, de nada te sirve. Y cuidado, porque hay personas que tienen esos dones y esos carismas, pero no tienen amor y así predican, y así curan, y así hacen milagros, y así sanan, y ojo, y ese tipo de curaciones o sanaciones o dones que estás ejerciendo tarde o temprano van a venir a la ruina, van a caer. ¿Por qué? Porque las cosas cuando tú las haces sin amor, se pierden. Dios empieza a quitar ese tipo de talentos. ¿Por qué? Porque estás haciendo las cosas solamente para ti y entonces esa obra no es de Dios, sino es de Satanás. Hay que tener cuidado con eso. Espero que te haya gustado el video. Si hay alguna duda en los comentarios para poder tocarlo para próximos videos, seguiremos en esta enseñanza que nuestro Señor quiere que vayamos comprendiendo día con día. Y pues bueno, nos vemos para un próximo video. Que Dios te bendiga.